complejo de Edipo es uno de los más interesantes dentro del ámbito de la psicología infantil. ¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre este complejo? Si no es así, acompáñanos a ver este video para que descubras qué es y qué consecuencias tiene. El término de complejo de Edipo fue acuñado por Sigmund Freud, quien se basó en la obra Edipo Rey de Sófocles. La historia habla sobre el rey de Tebas, que gracias a una profecía descubrió que moriría a manos de su propio hijo y además de eso perdería su reino. En el momento en el que recibe la profecía, descubre que su esposa está embarazada, por lo que decide mandar a matar al niño y así conservar su reino. Y horrorizado huye de vuelta a Tebas, encontrándose en el camino con Layo, su padre, para así terminar asesinándolo y convertirse en el nuevo rey de Tebas, desposando a la viuda del rey, o sea, su madre, cumpliéndose así la profecía. El complejo de Edipo se define entonces como el deseo o apego excesivo que tiene el hombre hacia el progenitor de sexo contrario, en este caso la figura materna, y odio o aversión hacia la figura paterna, llegando a presentar o tener pensamientos hostiles contra él. Este complejo se presenta en la etapa fálica de las etapas psicosexuales del desarrollo, también planteadas en la teoría de Freud, que abarca entre los 3 y los 6 años de edad. Si este complejo no se ve resuelto, puede haber una afectación en la vida adulta. Por esto, el enfoque de nuestro proyecto, que se llama el complejo de Edipo no resuelto como factor de riesgo en las relaciones de noviazgo y cuál es la expectativa del rol de la mujer. A continuación, se podrán observar algunas entrevistas que se realizaron a psicoanalistas expertos del tema. ¿De qué manera se presenta el complejo de Edipo en la vida adulta? ¿De qué Ajá, manera? sí. Es que dependería muchísimo, te digo, como de la lectura, ¿no? Ajá, de Pero la lectura. bueno, evidentemente, pues nosotros tenemos una característica de velar al otro, es decir, ponerle un velo, un fantasma, porque uno no quiere aceptar que va a encaminar la búsqueda del amor con lo que ya conoce. Entonces eso que ya conoce le aterra tanto que termina poniéndole un velo, entonces es como, no, es que Carlos tiene los ojos muy bonitos y le encanta esto, es que Beatriz hace aquello, ¿no? Empiezas como a idealizar como primera instancia, pero lo primero que haces es poner un velo, porque no quieres soportar la idea que te vas a volver a encontrar con eso que tanto odiabas porque te repelaba tu madre cuando te decía algo, te repelaba tu padre o tu abuela, quien te haya criado, pero se vuelve a aparecer esto, Ok, ¿no? Entonces, como primera instancia tiene que ver con la idealización como un fantasma, como un velo para no reconocer que lo que tú buscas es lo que ya conocías. oh, Sí, mucho, muchísimo, porque, bueno, desde la llegada de Jacques Lacan, ¿no? Cuando dice que el inconsciente está estructurado en el lenguaje, sabemos evidentemente que, bueno, que Freud ya lo había sospechado, por ejemplo, en Malestar en la cultura, en Totem y Tabú, que ahí empieza a salir los primeros rastros sobre el complejo de Edipo, en guerras y temas actuales, en estos textos de psicología más hacia análisis del yo. Freud ya había hablado de muchísimas repercusiones que tiene los movimientos culturales en las subjetividades de uno. O sea, no solo nos ok, subjetiviza la familia, evidentemente nos subjetiviza la sociedad, los modos de operar la sociedad y toda esta bola de segregación, rechazo y violencias que se tiene, por ejemplo, en los lados hacia lo femenino, hacia la mujer. sí, Entonces, sí, claro que por supuesto que la cultura nos subjetiviza como nos subjetiviza nuestra propia historia. Entonces, ok, trabajar con alguien en este lado, desde el dispositivo, desde el análisis, no solo es pensar a este adulto que llega conmigo sobre su infancia, sino también hay que pensar sobre la historia que está trazando en la cultura donde esta ah, persona está posicionado, pero de repente no solo esto nos basta, porque también han habido estudios desde el lado del psicoanálisis en donde la historia familiar que no es del tiempo real de tu infancia, sino eso que tú no sabes porque no estuviste ahí, porque son parte de tu historia, pero no estuviste porque aún no habías nacido, son ok, cosas que nos subjetivizan. Entonces dices, la persona que llega conmigo
y está totalmente destruida por la relación de pareja o por lo que haya tenido, tenemos que indagar como 3 momentos en ella: infancia, sociedad y la historia familiar, la genética, si le quisieras Wow. llamar, o sea, como lo que esta persona no conoce, pero que se sigue como repitiendo. ¿De qué manera afecta en la relación de noviazgo que el hombre presente este complejo? No hay compromiso. No hay compromiso. Va a utilizar a la mujer como un objeto más, como vaya, como esta botella de agua. Yo estoy disfrutando la botella de agua, me hace mucha falta, gracias, pero en cuanto me la acabe la voy a tirar y voy a agarrar otra botella de agua. Fin de la historia. No hay compromiso, infidelidades. Si tiene amigas, le voy a tirar la onda a sus amigas. Y si no, pues a cualquier otra que me pase por enfrente. Me voy a creer más que la chava. Un egocentrismo ya no sirve total, la voy a hacer menos. Depende del caso, puede llegar a haber relaciones de violencia física, pero una violencia psicológica va a haber sí o sí. Y pues es un hombre que presenta el complejo de Edipo no resuelto o que lo tiene presente pues, o muy latente, va a estar cambiando de relación a cada rato, ¿sí? Todavía no termina con una. ¿La cultura mexicana influye para que existan ciertas variaciones o características prominentes en estas personas? Sí, claro, porque la cultura mexicana, al ser una cultura patriarcal, matriarcal, de familia muégano, tenemos toda, que bueno, familia moderna no es un término muy psicoanalítico que digamos, pero bueno, al estar todos así bien pegados, pues traemos los introyectos al tope. ¿Por qué? Porque no nos dejan irnos de la casa hasta que tenemos como 40 años. Y si tenemos la oportunidad, no la tomamos. Ahí estamos. Entonces, pues, ¿qué queremos? Que se haga lo mismo que hacen en mi casa, la figura que esté. Entonces, pues yo quiero una novia que haga lo mismo que mi mamá. Yo quiero un novio que haga lo mismo que mi papá. O sea, ¿por qué? Porque pues así es la cultura mexicana. ¿Presentan un riesgo o afectación para las relaciones de noviazgo al tener este complejo? Si una persona no tiene el complejo de Edipo resuelto, va a ser una relación disfuncional de cajón. Sí o sí, no hay una manera de que esa relación salga bien. ¿Por qué? Porque el chico va a querer que la chica haga el papel de mamá, que lo cuide, que lo ame incondicionalmente, que lo tolere, que lo espere siempre, que le perdone todo. Y la chica va a querer que el chico la proteja, le cumpla sus caprichos, la mime como si fuera una niña pequeña, etcétera, etcétera, y anexos. No me quiero meter en broncas, pero básicamente es así. Entonces se pide que se haga lo que hace un papá, no lo que hace una pareja. Y hay una molestia cuando no se hace eso. Pues, ¿por qué no me perdonas mi infidelidad? Pues porque no tengo que perdonarte una infidelidad. O sea, ¿por qué no estás, para mí cuando, es que mi papá cuando yo estoy en mi periodo me hace tecitos? Pues tu papá, loco, yo no tengo que hacer eso, pues, o sea, ¿me explico? Sí. Entonces son ese tipo de cosas que como ya se traen introyectados, porque es el complejo de Edipo también depende de los introyectos que se traen, es muy difícil romperlos. ¿Vale? ¿Cuál es la expectativa que tienen las personas al no resolver el complejo en sus relaciones de pareja? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque alguien que tiene el complejo de Edipo no resuelto, no sabe que tiene el complejo de Edipo no resuelto. Entonces, no es que tenga expectativas conscientes, Claro. porque conscientemente tiene expectativas que ya sea que la sociedad o lo que sea le demandan, ¿no? Que quiero a un novio alto, guapo y con dinero, que quiero una novia con más curvas que la rumorosa, que quiero esto. Pero la realidad es que lo que nos termina enganchando a la persona son los comportamientos. Entonces, que bien, ya el enganchamiento ya tiene que ver con otras teorías más complejas sobre el olfato y eso, pero bueno. Entonces vienen a ser los comportamientos. Algo se ve inconscientemente en la persona que digo, mi mamá. Y eso puede ser desde el hecho de que, ejemplo real, mi mamá es maestra, de repente me gusta esa chava y no sé por qué, y pues resulta que la chava también es maestra. O sea, tal vez educadora de kinder, pero maestra a final de cuentas.
O no sé, algo me gusta de esa chava, pues la chava es súper gritona, igual que mi santa madre, o sea, o algo así, pues. ¿Me explico? Son los comportamientos que se van viendo. Ok. Entonces es como, pues todo es inconsciente, ¿no? Totalmente. Se concluye entonces que el complejo de Edipo no es un factor de riesgo en su totalidad, tanto puede ser un factor de riesgo perjudicial como no puede serlo, ya que en aspectos edípicos simples como ya sea, oh, a mí me gusta que me abrace esta persona como me abraza mi madre, en eso no va a haber un gran impacto negativo, no va a haber alguna trascendencia o alguna complicación al respecto. En cambio, sí puede ser perjudicial si esta persona presenta más comportamientos, o sea, hostiles o dañinos hacia esa persona. Pero aquí entra primeramente que esta indagación nos generó muchos nuevos puntos de vista, porque respecto a la teoría prístina de Sigmund Freud, que habla del complejo de Edipo, del hijo hacia el padre masculino, los dos del sexo masculino, y sintiendo deseo hacia la madre. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que se ha presentado no solamente ya se ha encasillado hacia el hombre, sino que hacia las personas en general, porque esto también le pasa a las mujeres y le pasa a las personas en general. Presentan este complejo y las mujeres en este aspecto es más complicado sobrellevar el complejo a lo largo del tiempo. No solamente el hecho de presentar una complicación o un problema en la relación amorosa, en la relación de noviazgo, va a ser gracias al complejo de Edipo. Bueno, va a ser debido al complejo de Edipo, sino que es un conjunto de todo, la estructura psíquica, las etapas psicosexuales, la oralidad, la analidad y pues la etapa fálica, evidentemente. Va a ser un conjunto, no solamente una de esas va a determinar el problema, sino que es todo un conjunto y por eso mismo es un complejo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el inconsciente es atemporal. Esto quiere decir que no va a haber un tiempo específico para que se termine o para que se elimine este complejo, sino que se va a presentar a lo largo de toda nuestra vida, pero de diferentes maneras. Se va a trascender, no se va a eliminar. Y se aprende a sobrellevar este complejo a lo largo del tiempo, de la vida. Respecto a las expectativas que tienen las personas acerca del rol de la mujer en la relación de noviazgo, va a depender más de la singularidad que de algo general, ya que como se ha mencionado no solamente influye el complejo de Edipo, sino también las demás etapas psicosexuales y los demás factores de la vida psíquica. Entonces esto va a depender más del desarrollo psicológico particular de cada uno. Pero hablando de la sociedad actual, las expectativas que hoy en día se tienen acerca del rol de la mujer, más bien en lugar de tenerlas están disminuyendo. Ya están siendo hay más relaciones liberales, abiertas. Ya no se tiene que esforzar uno por ser detallista, hablando de generalidades en la sociedad actual. Más que tener esas expectativas, se están disminuyendo. Otro aspecto indispensable dentro de lo edípico va a ser la castración. La castración en el ámbito psicoanalítico se refiere a la prohibición de manera sabrosa, ya sea positiva o negativa, hacia la persona. Que esta prohibición segrega deseo, lo que genera por consiguiente movimiento en la persona. Pero lo que hay que cuidar dentro de la castración es que no se pierda la esperanza. Si se pierde la esperanza, lentamente va a surgir la muerte psíquica de la persona. La castración comienza desde los progenitores y en caso de que no se encuentren presentes, comenzaría con las figuras parentales con las que se esté al cuidado. Entonces, en caso de que no se haga la castración de manera adecuada, no al punto de llegar al momento en que se pierdan las esperanzas, sino al momento en que se permitan o se consientan muchas libertades,
sin responsabilidad, o al momento de agredir en exceso, abusar físicamente, verbalmente o psicológicamente a una persona, evidentemente va a tener repercusiones más adelante en las relaciones que se tengan, y dentro de estas relaciones va a estar las relaciones de noviazgo. Cuando se esté en busca o cuando se esté dentro de esa relación, se crea un velo en el cual una persona idealiza los rasgos que está buscando en una persona, sin darse cuenta que realmente esos rasgos ya los conocía dentro de su figura parental o sus progenitores. Finalmente, si no se castra de manera adecuada, la persona indudablemente va a tener repercusiones más adelante en las relaciones de noviazgo que se generen, desencadenando así una persona con una persona. Para concluir este video, damos algunas recomendaciones en base a todas las respuestas que obtuvimos de los especialistas. Una de las principales recomendaciones es aceptar el problema, poder identificarlo. ¿Y cómo se puede identificarlo? Una de las principales recomendaciones es identificar el problema. Por eso es importante que nos informemos respecto a este para poder de esta manera analizar nuestras propias acciones. De esta manera poder modificarlas y poder entrar a una dinámica sana de un noviazgo. La introspección nos va a ayudar a poder identificar esos problemas y de esta manera poder acudir a profesionales del área para que nos apoyen a poder formar lazos estables y sanos. Hacer las paces con nuestra figura de autoridad también es uno de los puntos más importantes para que nosotros podamos formar lazos con responsabilidad afectiva sin guiarnos en los introyectos que nuestra familia nos arraigó, y una vez ya analizados los introyectos poder decidir con qué quedarnos y qué no quedarnos. Las materias que nos ayudaron a aportarle a nuestro proyecto fueron informática por la elaboración de gráficas y tablas mediante programas. La segunda materia que utilizamos fue teorías y sistemas en psicología, debido a que en ella pudimos adentrarnos dentro del psicoanálisis y estudiamos a fondo a Sigmund Freud. Y por último, métodos y técnicas en investigación, la cual nos dio las herramientas necesarias para poder hacer la elaboración correcta de este video. Sin más por el momento, agradecemos por tu atención y espero que esta información te haya sido de mucha ayuda.